Hola, ¿qué tal? Bendiciones. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos concede el día de hoy de poder compartir de su hermosa palabra. Agradecemos a cada uno de ustedes la oportunidad que nos da día a día, pero sobre todas las cosas agradecemos la oportunidad que usted le permite a Dios de tener un tiempo para meditar en su palabra, un tiempo para reflexionar, un tiempo para recibir instrucción de parte de Dios. Así que en esta hora vamos a compartir la palabra de Dios, pero también algo muy especial que muy pocas veces quizás suelo hacer es abrir mi corazón a través de esta palabra. Nosotros, o en lo personal, ya vamos para 17 años en el Evangelio. No ha sido fácil, pero en cada uno de los momentos Dios ha estado con nosotros. La preparación no ha sido fácil. A través de las circunstancias, de los problemas, de las dificultades, hemos tenido esa formación, la formación que hoy queremos compartir con cada uno de ustedes para que sigan adelante, para que puedan ver que la fidelidad de Dios es verdadera, que sus promesas son verdaderas y que finalmente en este camino es de formación. Así que la palabra del Señor nos advierte de una situación que nosotros debemos de enfrentar, pero que muchas de las veces no nos damos cuenta, en el cual el camino del Evangelio, como ya le compartía, cuando llegamos, tal pareciera ser color de rosa, pero después se empieza a transformar y lo primero que se hace o que se viene a la mente es abandonar el camino del Señor. En estos 16 años no solamente ha sido la formación para mí, sino también para mi esposa y para mis hijos, en los cuales cuando veían esa determinación en mi vida, muchas de las veces cuando servía yo o cuando lo hacía yo de una forma apasionada y entregada por él, y las personas alrededor no reaccionaban de la misma manera, decían, ¿qué haces ahí? ¿Qué haces ahí sirviendo? ¿Qué haces ahí todavía en donde te lastiman, en donde te hieren, en donde quizá las personas no son agradecidas? Y le decía, ninguna de ellas dio su vida por mí. El único que la dio fue mi Señor Jesucristo. Y hasta la fecha, Él no me ha hecho nada por lo cual yo tenga que abandonar su camino y su verdad. Eso era formación. Dios nos estaba formando para poder ahora preparar a otras personas de una manera en la cual estar enseñando esa instrucción. Esa misma instrucción la recibió Timoteo de parte del apóstol Pablo en la capítulo 4 y que hoy quiero compartirle, porque hoy quizá tú seas una de las personas que se encuentren desanimada, desalentada, que quizá haya sido herida, lastimada, o quizá hay una que está a punto de tomar una determinación de ya no querer seguir más adelante. Mire lo que dice esta hermosa palabra. En el versículo 9 de segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo capítulo 4 dice, Timoteo, por favor, ven lo más pronto posible. Demas me abandonó porque ama las cosas de esta vida, y se fue a Tesalónica. Crescente se fue a Galicia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Trae a Marcos contigo cuando vengas, porque me será de ayuda en mi ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Cuando vengas, no te olvides de traer el abrigo que te dejé con Carpo en Troas. Tráeme también mis libros y especialmente mis pergaminos. Alejandro, el que trabaja el cobre, me hizo mucho daño, pero el Señor lo juzgará por lo que ha hecho. Cuídate de él, porque se opuso firmemente a todo lo que predicamos. La primera vez que fui llevado ante el juez, nadie me acompañó. Todos me abandonaron, que no se les tome en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas a fin de que yo pudiera predicar la nueva noticia en toda su plenitud para que todos los gentiles la oyeran. Y Él me libró de una muerte segura. Así es, y el Señor me librará de todo ataque maligno y me llevará a salvo a su reino celestial. A Dios sea toda la gloria por siempre y para siempre. Amén. Mire qué instrucciones personales le da el apóstol Pablo a Timoteo. Le dice que hay alguien
Demas, el cual lo abandonó porque ama más las cosas del mundo. Muchas de las veces nosotros nos preguntábamos el hecho de que mucha gente conocimos, igual que nosotros, llegó ese mismo momento, aceptó a Cristo como su único y suficiente Salvador y ya no siguió el camino. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué no se mantuvo? Porque amó más las cosas del mundo. Finalmente nosotros decíamos, oye, es que te acuerdas de tal persona que iba igual que nosotros, ¿dónde está? Tristemente, muchas de ellas están en el mundo. ¿Por qué? Porque finalmente amaron más las cosas de este mundo. La palabra de Dios nos dice y nos enseña que en donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. Por eso es que es muy importante que en este camino ames a Dios por sobre todas las cosas y que finalmente cuando veas que hay gente que abandona la iglesia, que hay gente que abandona el lugar, una de las primeras personas son estas, las cosas que aman más las cosas del mundo. Pero que eso no te debe detener, eso te tiene que motivar a seguir adelante, de amar a Dios por sobre todas las cosas. Aquí sufría quizá esa primera decepción el apóstol Pablo, el cual había sido abandonado por alguien que amaba más las cosas del mundo y no las cosas espirituales, no las cosas de Dios. Finalmente también le dice ahí, adelante, y se fue a Tesalónica, Crescente se fue a Galicia y Tito a Dalmacia. Aquí, ¿qué quiere decir? Hay personas, estas personas estaban en otra versión, dice, yo las envié a la obra del ministerio. ¿Qué quiere decir? Muchas de las veces cuando enfrentamos situaciones, hay gente que está trabajando en el ministerio y que quizá no nos pudiera prestar la atención debida y por eso nos desanimamos. En los momentos de dificultad no encontramos siervos, líderes, ancianos o incluso también pastores los cuales no puedan quizá ayudarnos. Y eso también a veces viene el desánimo, el desaliento de decir, ¿sabes qué? No están las personas que yo creí, que yo confié cercanas a que me ayudaran y a que me extendieran una ayuda. Muchas de las veces la gente se abandona o se aleja porque no hay esa gente que pueda ayudarlos en un momento de dificultad. Pablo lo exteriorizó y le dijo, ellos están sirviendo. Hay unos que amaron las cosas del mundo, hay otros que se encasillan en la obra del ministerio y no son ni siquiera capaces de preocuparse por la gente o atender a la gente. Cuando el verdadero ministerio, el verdadero servicio comienza en la gente y no en las cosas. Hoy en día tenemos es de esas situaciones. Nos preocupamos más por la obra de Dios, pero la obra de Dios son las personas, no es la estructura. Pablo lo estaba sintiendo, están diciendo, sí, están ocupados en la obra, pero la obra es las personas, porque Dios vino a salvar a los pecadores al arrepentimiento. Él vino por personas, no vino por estructuras, no vino por templos, Él vino por personas. Y Pablo exteriorizó este sentir. Le dice ahí entonces, solo Lucas está conmigo. Había una persona que a través de las situaciones o dificultades no lo abandonó, estaba ahí. Lucas estaba con él y le dice a Timoteo, trae a Marcos contigo para cuando vengas porque me será de ayuda para el ministerio. ¿Cuántas de las veces nos hace falta esa ayuda y no hay personas que vengan a poder ayudarnos? Si es esto, Marcos era un joven que quizá en un comienzo sí lo había abandonado a Pablo por esa inexperiencia, por ese miedo, pero que después retomó y ahora Pablo le estaba diciendo, es de mucha ayuda. Así que quizá o muy probablemente cometiste un error, hiciste una falla, pero cuando vuelves eres de gran ayuda. ¿Sabes por qué? Porque cuando regresas al camino vienes afirmado, vienes fortalecido. A mí me compartieron el evangelio a la edad de 10 años. Una persona muy cercana y quien amamos mucho se tomó el tiempo para predicarle a un pequeño de 10 años y hacerlo que aceptara a Cristo como su único y suficiente Salvador. Fui instruido en algunas cosas en la palabra del Señor, pero después me alejé por como lo dicen las primeras cosas, por las cosas del mundo. Fui alejado, fui desviado y no sentía yo ser merecedor de una segunda oportunidad.
con miedo, con vergüenza, con temor, me acerqué a Dios porque Él me dio una hermosa oportunidad nuevamente. Y ahí me identifico con Marcos porque ahora sé que soy útil para la obra de Dios. Así que Dios, si cometiste alguna falta o quizá en un principio te alejaste por las cosas del mundo, hoy Dios te da una oportunidad para que vuelvas a regresar a Él y puedas de ser de gran ayuda al ministerio. Pero no solamente hay esto, sino que hay más. Dice que ahí a Tíquico lo envió a Efesio a trabajar en la obra. Y dice, cuando vengas, no te olvides de traer el abrigo que dejé con Carpo en Troas y tráeme también mis libros, especialmente mis pergaminos. ¿Sabes que algo de lo cual te va a ayudar en estos tiempos de dificultad o cuando tengas desánimo y desaliento y cuando todos quizá aparentemente te hayan dejado? La palabra de Dios. Esa nunca te abandona. La misma palabra dice, estoy yo cercano. Para eso tienen mi palabra. Mucha de la gente se encuentra desanimada, desalentada, pero poca de ella abre la Biblia. Lee la palabra de Dios, que es palabra de vida eterna. Por eso es que el apóstol Pablo le está diciendo, no te olvides de traerme ese abrigo, ese cobijo, ahí en esa forma quizá literal, pero estaba diciendo, aquel que me consuela, que me fortalece, también a través de qué, de mis pergaminos y de mis libros. Si te encuentras a un punto desanimado, quizá nadie te ha visto, nadie te ha atendido, solamente una persona o quizá nadie, ahí la palabra de Dios, Él es tu pronto auxilio. Abre las sagradas escrituras. Dice su palabra que de ellas de por sí solas hablan y son una fuente de vida eterna. Cuando te encuentres en momentos de tirar la toalla, abre la palabra de Dios y Dios hablará a tu vida como lo ha hecho siempre. Entonces, aquí mire, quiero avanzar. Habla en el versículo 14, Alejandro, el que trabaja el cobre me hizo mucho daño, pero que el Señor lo juzgará por lo que ha hecho. Cuídate de él porque se opuso finalmente a la obra al evangelio. Hay personas que te van a dañar. Pero mira, debe el apóstol Pablo, le cual le dice que el Señor lo juzgue por lo que ha hecho. Cuán importante es el perdón. El perdón en el camino del evangelio es de vital importancia. Ejemplo tenemos con nuestro Señor Jesucristo. Cuando estaba ahí en la cruz en el madero, ahí siendo crucificado, le dijo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Cuán importante es el perdón en la obra del ministerio. Hay gente que aún dentro de la iglesia te va a dañar. Hay gente que quizá ahí se va a oponer a tu servicio, a la obra que haces. ¿Por qué? Porque está siendo formada. Pero ahí tú tienes que tener algo muy especial, que el Señor es quien los va a juzgar. De nosotros no dependen. En mi formación, como te lo vuelvo a repetir, de estos 17 años, hubo mucha gente que me ayudó, pero también otra gente que me lastimó mucho, en el cual no lo entendía y no lo comprendía, pero sé que el Señor me estaba formando y que lo único que Dios esperaba de mí es que yo los perdonara y que esas cosas las tuviera Dios en cuenta y que aún formando mi corazón le decía yo, Señor, el mal que ellos me han hecho, no se los tomes en cuenta. Yo los perdono. ¿Por qué? Porque Dios estaba trabajando el corazón. Cuando la palabra de Dios dice que yo pondré pastores conforme a mi corazón, es que cuando Dios te llama a un ministerio, lo primero que te cambia y te transforma es el corazón. Por eso es que ahí veía a Pablo que le decía a esta persona, Alejandro, quien trabajaba y se oponía a la obra del ministerio y que le había hecho mucho daño. Hay gente que quizá ha lastimado en la obra del ministerio, ahí en la iglesia. Lo que debemos hacer es perdonar y dejárselo todo en las manos de Dios. El versículo 16 dice, la primera vez que fui llevado ante juez, nadie me acompañó, todos me abandonaron. Quizá te encuentres también ahorita en esta situación, en donde veas a tu alrededor que nadie te ha llamado, que nadie te ha buscado, que hoy tú te encuentras solo, que los que decían ser tus hermanos, tus amigos, wow, la iglesia te ha dejado, te ha abandonado. Es triste y es doloroso, pero también es parte de la formación, porque ¿sabes qué?
¿Sabes qué es lo que descubrió el apóstol Pablo? En el versículo 17 dice, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas a fin de que yo pudiera predicar la buena noticia con toda plenitud. A lo largo de estos 17 años hay gente que amamos entrañablemente y cuando sentimos que ya no estaban con nosotros, nos dolió. Nos dolió porque cuando queríamos buscar un consejo, una ayuda, ellos ya no estaban, porque cumplieron su tiempo y su propósito, y ahora era tiempo de volver nuestro rostro no a los hombres, sino volverlos a Dios, que Él nunca te va a dejar y nunca te va a desamparar. Él va a estar contigo todos los días de tu vida como Él lo prometió. Las personas son de paso, las personas vienen y van, cumplen un propósito, cumplen una función en tu vida, pero el que nunca te va a dejar y no te va a abandonar es Dios. A Pablo lo abandonaron todos cuando él más los necesitaba, pero el que no lo abandonó fue el Señor Jesucristo. Y entonces mire lo que dice ahí, la importancia para que predicase la palabra de Dios. ¿Con qué? Con fuerza y autoridad, que no lo hacía por reconocimiento, no lo hacía para decir, wow, miren cómo lo hacía yo, sino lo hacía por amor a la obra de Dios. Así es, y el Señor me librará de todo ataque maligno y me llevará a salvo a su reino celestial. A Dios sea toda la gloria. ¿Sabe cuál es lo más importante? Y quiero cerrar con todo esto. No se trata de cuántos años lleves en el Evangelio o si ya lo abandonaste. ¿Sabes de lo que se trata? De que creas a Dios de todo tu corazón y te tomes de la mano de Él. La gente te puede abandonar, te puede lastimar, quizá ya no puede estar contigo. Lo vuelvo a repetir, pero el que no te va a dejar, ese es Dios. Te va a librar de todo ataque del maligno. Y finalmente, ¿sabes por qué? Porque de esas personas quiere que estén con Él en la eternidad. Hay gente que se fue al mundo, sí, por sus placeres. Hay gente que lo abandonó porque le hicieron daño. Hay gente que se desanimó. Hay gente que finalmente no perdonó. Pero lo más preocupante sería, ¿y tu vida? ¿Y tu vida eterna? ¿Dónde la pasarás? Esa no será una excusa para decir, Señor, me lastimaron, Señor, me hirieron, Señor, me hicieron esto. Él te va a decir, a mí también me lo hicieron y permanecí fiel a mi Padre Celestial. Así que una instrucción personal que nos deja Dios el día de hoy es, no importa el proceso por el cual Dios te está formando. Lo que importa es qué es lo que va a salir de este proceso. Y lo que tiene que salir de este proceso son hombres y mujeres maduros, confiados en su Señor y su Salvador. Porque como lo hemos dicho, Dios viene por un remanente fiel, alguien que le crea, no importa cuál sea la situación. Cristianos, hijos de Dios todoterreno, en el cual no importa la adversidad, no importa la situación, Dios está con nosotros. Las personas solo Dios las utiliza para formarte a fin de que cree personas de convicción. Que el Señor te bendiga, permíteme orar por ti y decirte, desanimado, no, a Dios nunca le des la espalda, nunca se la des, porque Él sigue ahí, a pesar de tu indiferencia, a pesar de tu rechazo, Él sigue ahí, esperando que que vuelvas tu rostro a Él y dejes de confiar en los hombres. Hay gente o hay verdaderos siervos conforme a su corazón. Que el Señor ponga esos siervos frente a tu vida para que te tomes de la mano de ellos y te enseñen esa madurez que necesitas para conocer cada día más a tu Señor y a tu Salvador. Padre, yo te doy gracias por esta palabra que me permites compartir, abrir un poco de lo que tú has compartido o me has formado en mi corazón, Padre Celestial. Yo ruego que cada persona que hoy se encuentre desanimada, desalentada, aún herida, Padre, yo quiero, Señor, hoy pedirle perdón a cada persona, Señor. Si alguien de la iglesia
en general en el mundo te ha hecho daño hoy. Hoy como representante de mi Señor Jesucristo yo te pido perdón. Perdón por aquel pastor que no te ha atendido. Perdón por aquel líder que te ha lastimado. Perdón por aquella persona que quizá te habló de una manera incorrecta y lastimó tu corazón. Hoy yo por ellos te pido perdón. ¿Por qué? Porque no quiero que tu corazón siga herido. Hoy te pido ese perdón y quiero que sane tu corazón en esta hora, que a través de este perdón que yo te estoy pidiendo, tú puedas reconciliarte con Dios, porque Él llamó, a Él le preocupas. Si alguien te hirió, en el nombre de esa persona yo te pido perdón y vuelve a Dios de todo corazón. Padre, yo te pido que sanes los corazones, que sanes las heridas, que puedas alentar a las personas, que cuando hoy se encuentran en esta parte desanimados o desalentados, puedan abrir tu palabra y ahí encontrar, Señor, ese aliento que ellos necesitan. Que cuando todos lo han abandonado, que ellos puedan ver que tú eres el único que no los has abandonado y que hoy más que nunca se puedan tomar de tu mano y seguir adelante. Pon en la vida de ellos pastores conforme a tu corazón, hombres, mujeres conforme a tu corazón, que puedan ellos tomarse de su mano y guiárselos y direccionárselos a seguir el camino, a seguir esta carrera, Padre Celestial, porque como lo dijo tu siervo, en el final de esta carrera estaremos contigo en la eternidad. Hoy te alentamos, hoy te animamos, hoy te decimos, levántate en el nombre poderoso de Jesucristo, porque el camino lo tienes que retomar, el camino está ahí, tienes que volver a esta carrera, seguir adelante, porque finalmente eso es lo que Dios quiere de ti. Que aprendas a depender de tu Señor Jesucristo y no de los hombres. Te bendecimos y te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga y muchas gracias por seguir Cápsulas de Vida. Bendiciones.